Mire lo que dice el Salmo capítulo 69, versículo 5. La semana pasada yo le estuve hablando de las señales del arrepentimiento. Y decíamos la semana pasada de que el arrepentimiento no es solamente para los pecadores. El arrepentimiento es para todos. Por eso la Biblia dice que Dios manda, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando Dios habla de arrepentimiento no está diciendo solamente confiesa tus pecados. Hablábamos la semana pasada y decíamos que Dios quiere ver señales de arrepentimiento. Amén. Y vimos el ejemplo que tomamos en el libro de Jonás, cómo Nínive hizo señales de arrepentimiento y al final Dios culmina ese capítulo diciendo y vio Dios. Es importante que Dios mire en nosotros señales de arrepentimiento. Pero hoy voy a hablar acerca de los pecados que nosotros pensamos que son ocultos, pero que no son ocultos, hermanos. No hay nada oculto delante de Dios. Miren lo que dice el Salmo capítulo 69, verso 5. Dios, tú conoces mi insensatez. Tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Diga fuerte conmigo, mis pecados no te son ocultos. Ahora escuche bien lo que este hombre dice. Tú conoces mi insensatez. Esa palabra mi insensatez es, tú conoces mi falta de conocimiento, tú conoces mi falta de sabiduría, tú conoces mi falta de precaución. Y después dice, mis pecados no te son ocultos. Me interesa, hermano, o a Dios mismo le interesa que nosotros conozcamos este tema acerca del pecado, porque es algo, de ahí depende tu destino. Escuchaba a un hombre, ministro, que decía de que ya no hay que confesar los pecados, La gente le está atribuyendo y está tapando el pecado con la gracia y no están entendiendo que la gracia, si Dios consintiera el pecado, entonces nosotros no tendríamos por qué preocuparnos. Pero la cosa es que Dios es un Dios santo y su carácter es un carácter, amén, divino. Dios es un Dios puro y Dios no tolera, Dios no, digo una vez más, Dios no tolera ni Dios considera el pecado. El pecado es opuesto a Dios. Ahora escuche bien, si nosotros fuimos hechos o creados a imagen de ese Dios, entonces tampoco nosotros debemos de considerar y tampoco debemos de tolerar lo que es el pecado. El hecho de que el hombre fue creado a imagen de Dios está llamado a reflejar la imagen del carácter de Dios. ¿Estamos aquí en esta hora, iglesia? Es un llamado que nosotros reflejemos a Dios. La Biblia dice que fuimos hechos a su imagen. Cuando Dios te creó a ti a su imagen, Dios te creó con un propósito. Escucha bien lo que te voy a decir. Si Dios te creó a su imagen y Dios me creó a su imagen, es que lo que Dios quiere es que la gente vea a Dios en ti. ¿Y qué es lo que no hace que la gente mire a Dios en nosotros? Digan conmigo fuerte, el pecado. El pecado. Cuando hablamos del pecado, no podemos poner nuestras propias ideas o filosofías por encima de lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado. Tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado. Diga conmigo fuerte, el pecado es algo que Dios no consiste. Es algo que Dios no tolera. Y es algo que no está oculto delante de sus ojos. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Salmos, ahí nomás, capítulo 139, versículo 1 al 3. Hoy, más que predicar, estoy enseñando para que usted conozca. El objetivo de esta enseñanza es que usted conozca los beneficios de confesar los pecados, los beneficios de apartarnos del pecado. Pero yo quiero que usted entienda una cosa. Usted necesita saber los beneficios de confesar los pecados, los beneficios de apartarnos de todo lo que se llama pecado.
Y el otro objetivo de esta enseñanza es: ¿qué es lo que usted tiene que hacer acerca del pecado? Hermano, estamos rodeados de pecado por todas partes. Donde quiera que usted va, usted no puede, amén, dejar sus armas en la casa. Donde quiera que usted va, usted tiene que ir con sus antenas bien levantaditas, detectando el pecado. Y usted tiene que saber hacer cuando se enfrenta o cuando está frente al pecado. Una vez un hombre estaba predicando, dicen, y este hombre estaba hablando de la carga del pecado, que el pecado es pesado y que el pecado no deja avanzar a las personas. Y siempre se levantó uno de los que estaban oyendo y le dijo: oiga, yo no soy cristiano, le dijo, yo no siento la carga del pecado. Y entonces el predicador le dijo: bueno, le dijo, si usted, le voy a hacer una pregunta, si usted pone 100 libras en el pecho de un muerto, ¿lo va a sentir el muerto? Y dijo: no. ¿Y por qué? Porque está muerto. Entonces le dice el predicador: bueno, eso es. La persona que ya está muerta no siente el pecado. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir. La persona que ya está muerta no siente el pecado. Y escuche por favor lo que le voy a decir. Hay cristianos que ya están muertos, que no sienten pecado. Para ellos pecar es normal. No sentí que pequé. El Espíritu Santo no me redarguyó. Lo que pasa es que pasaste de agonizar a muerto. Y Dios te está dando tiempo para que en un culto de estos te resuciten y vuelvas a sentir lo que es pecado. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Un pastor que yo escuché, pastor, oye acá bien, dijo, yo ya no siento que el Espíritu Santo me redarguye de pecado. Y él preguntó, dice él, al Espíritu Santo: ¿por qué ya no me redarguye de pecado? Y le dijo: porque ya no es necesario que confiese los pecados. Entonces dije yo: a este no le habló el Espíritu Santo, fue un demonio que le dijo que ya no confiese los pecados. Mi amado hermano, todos los días nosotros tenemos que estar alertas al pecado. Y cuando pecamos tenemos que ser conscientes, humildes, reconocerlo, confesarlo y apartarnos de eso. A su nombre, gloria. Así que no podemos esconder el pecado de delante de Dios. Mire uno de los beneficios, lo que la Biblia nos enseña: el que encubre sus pecados no prosperará. Punto. El que encubre sus pecados no prosperará. Delante de mí no te son ocultos. Las personas no son las que te van a juzgar. Va a ser Dios cuando lo enfrentes un día. Y Dios te va a decir: este pecado no lo confesaste, de este no te arrepentiste, de este, Señor, pero dice, fuera demonio, Señor, pero esto, apártate de mí, que no te nosotros conozco. Terminaremos o en el infierno o en el cielo, dependiendo cómo nosotros manejamos nuestra vida en esta vida llena de pecado. ¿Estamos aquí? ¿Por qué te estoy trayendo esta palabra? ¿Por qué te estoy trayendo esta enseñanza? Porque el Espíritu Santo te quiere confrontar con esos pecados ocultos que traes. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo en esta hora? Yo conozco lo oculto de tu vida. Mire lo que dice aquí, en el Salmo 139. A su nombre. Mire lo que dice el verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado y tú me has conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Señores, el Dios que nosotros tenemos nos examina. El Dios que nosotros tenemos nos examina, nos conoce, entiende nuestros pensamientos, escudriña nuestro andar y nuestros caminos le son conocidos. Ese es Dios. ¿Sabías tú que Dios se sienta a observarte? Mira lo que dice ese versículo. ¿Sabías que Dios se sienta a examinarte? ¿Y sabías que Dios conoce tus pensamientos? ¿Y sabías que Dios se sienta a escudriñarte? Y cuando Dios encuentra un pecado oculto, llama a un Jonás para que te diga que te arrepientas, porque tu tiempo corre peligro. ¿Estamos aquí?
Yo sé que en estos mensajes no hay aplauso, no hay gloria a Dios. Está bien, no importa. Lo importante es que usted reciba esta enseñanza y que entienda que usted no está delante de un Dios mudo, usted no está delante de un Dios ciego, usted no está delante de un Dios sordo. No, no, usted está delante de un Dios creador del cielo y de la tierra, que tiene ojos para ver, oídos para oír y boca para hablarte. ¿Estamos aquí? Apartarse del pecado. Miren lo que dice ese versículo. El que encubre sus pecados y se aparta, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todo el mundo diga apartarse del pecado. Vamos, diga apartarse del pecado. Más fuerte, apartarse del pecado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos concerniente al pecado. Dios quiere que nosotros nos apartemos del pecado. Una vez hablando con un hombre que siempre caía en la borrachera, siempre caía en el alcoholismo y se reconciliaba y volvía a caer. Una vez yo me senté con él a platicar y le dije yo, pero tú tienes que estar haciendo algo que no está bien. Y me dice, es que tengo una pasión por las almas perdidas que voy a evangelizarlo. Y le digo yo, ¿a quién vas a evangelizar? Me dice, a los borrachos, pero pasa algo, que cada vez que los evangelizo, ellos terminan evangelizándome a mí con las cervezas. Yo llego con la palabra, pero termino. Entonces hay gente que no está lista para evangelizar cierto tipo de personas, si no han sido liberados completamente de esa área. ¿Qué hace un mujeriego evangelizando mujeres? ¿Cómo terminará un hombre que su debilidad son las mujeres evangelizando mujeres? Hello. ¿Cómo terminará un borracho evangelizando a otro borracho que su debilidad son las cervezas? Primero tiene que haber una liberación completa y después Dios te envía. Dios no te envía hasta que no sos completamente libre. Ahora escuche lo que voy a decir aquí. Quiero que abra su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 15, versículo 19. ¿Lo tienen conmigo? Miren lo que dice. Por tanto, así dijo Jehová. Note esto, por favor. Si te convirtieres. Jeremías capítulo 15, verso 19. Si te convirtieres, condición, con promesa. Si te convirtieres, yo te restauraré. Miren, por favor, póngale atención a este versículo. Si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ponga atención a lo que este versículo nos está enseñando. Mire lo que dice. Si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Sabe qué usted quiere decir? ¿Sabe usted qué quiere decir si te convirtieres? Si dejas de andar haciendo lo que estás haciendo y te vuelves a mí, yo te restauraré. Y cuando yo termine de restaurarte, serás como mi boca. Si entresacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Digan todos conmigo, serás. Más fuerte, serás. ¿Cuántos quieren ser? ¿Cuántos tienen sueños de ser ministros? ¿Cuántos tienen deseos de ser alguien en el reino de Dios? ¿Cuántos quieren ser personas que Dios los use? Bueno, esto es serás. Dios dice, serás hasta que yo te restaure.
y yo te voy a restaurar hasta que tú te conviertas. Y cuando tú te conviertas y yo te restaure y entresacares lo precioso de lo vil, entonces serás. ¿Se da cuenta de que hay que sacar cosas de adentro de nosotros? ¿Se da cuenta de que hoy Dios te está diciendo, yo he escuchado que tú quieres llegar a ser, y el único que te puede llevar donde tú quieres estar soy yo? Pero yo no voy a poner, es lo que ese versículo nos está diciendo, que Dios no va a poner a alguien que hable, serás como mi boca. Dios no va a poner a alguien que hable su palabra, que ministre. Dios no va a hacer de alguien un embajador, un apóstol, etcétera, si primero esa persona no se convierte y no es restaurada. Si esa persona se aprendió a vivir en medio de lo vil, si se acostumbró a vivir en medio de lo vil, entonces Dios dice, no serás. ¿Por qué usted ve tanta iglesia abierta, tanto ministro charlatán que hay, tanto ministro vulgar hablando tonteras y tanta basura? ¿Sabe por qué? Porque esos hombres se pusieron solos, no los puso Dios, porque los hombres que Dios pone son hombres que primero Él los restaura. Hombres que primero tomaron la decisión de entresacar lo precioso de lo vil. Hombres que tomaron la decisión de convertirse y Dios los restauró. Esos hombres Dios los puso, y esos hombres que Dios puso marcarán, sacudirán naciones, ciudades enteras. Estamos aquí. Necesitamos sentarnos delante del Señor y nosotros comenzar a sacar esas cosas que a Dios no le agradan. Quitémonos la máscara delante del Señor. La Biblia dice que solamente delante de Él no son ocultos nuestros pecados. Tus pecados pueden ser ocultos delante de los hombres, delante de tu pareja, delante de tu pastor, delante de tu hermano en Cristo. Y puedes entrar con un Dios le bendiga, gloria a Dios, como está aquí con la unción gloriosa. Y Dios te dice, hipócrita, mentiroso. Es pura pantalla, es pura mentira. Hoy estamos viviendo la mayoría del cristianismo pura pantalla de mentira. Menos ustedes. Por eso Dios nos ha entregado esta ciudad, porque somos gente que va a marcar la diferencia. Y tenemos que testificar de que somos imagen de Dios. Estamos aquí, iglesia. Si te convirtieses, esa palabra convertirse en el griego tiene un significado tremendo. Dice, si cambias, si te vuelves del pecado a Dios, si te apareces y no te escondes, si te arrepientes y si no escondes el pecado, yo te restauraré. La palabra yo te restauraré es yo te vuelvo a construir, yo te vuelvo a edificar. Dios es un Dios de oportunidades, digan amén. Pero la segunda oportunidad de restauración es para los que se convierten. Serás como mi boca, delante de mí estarás. Ahora escuche esto. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser como la boca de Dios? Levante la mano. Usted sabe que cuando Dios habla, las cosas ocurren. Dios necesita que su iglesia hable como Él habla. Y nosotros tenemos la bendición que lo que hemos declarado se ha cumplido. Que somos gente usted tiene restaurada. Que somos gente que no nos hemos acomodado a vivir entre lo vil,
entonces Dios dice a esta gente, a esta persona, él será como mi boca. Lo que tú hables sucederá. Ahora mire lo que sigue diciendo. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Listos? Mire lo que dice, por favor. Escuche, escudriñe bien este versículo. El verso 22, mire lo que dice. ¿Qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mire, ahora que habéis sido libertados del pecado, diga conmigo, primero, libres del pecado. Después, somos hechos siervos de Dios. Y el fruto aparece de la santificación. ¿Estamos aquí, iglesia, o no? ¿Quiere que le diga algo un poco fuerte, pero bonito? Vivir en santidad no es difícil. Es más difícil vivir en pecado. La Biblia, este versículo me está mostrando la santidad como un fruto después de haber sido libertados. ¿Estamos aquí? Ahora mire que primero lo que dice, libres del pecado, ahora hechos siervos de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser siervos de Dios? Levanten la mano todos los que quieren ser siervos de Dios. Bueno, primero libres del pecado, después hechos siervos de Dios, y después que eres libre del pecado, miren lo que dice, van a tener como fruto la santificación y como resultado al final, vida eterna. Si una persona no es libre del pecado, o en otras palabras, si una persona que primero fue libre del pecado va a tener como final vida eterna, ¿qué final tendrá una persona que no es libre del pecado? Condenación eterna. Después, hechos siervos de Dios. Y dice, ahora tenéis como fruto la santificación. ¿Por qué la gente no puede vivir en santidad? Porque todavía no han sido libres del pecado. Cuando tú eres libre del pecado, la santidad aparece en ese versículo como fruto. Y un árbol no se esfuerza para dar un fruto, ¿verdad que no? El fruto, mire, de repente está floreciendo. Y después la otra cosa. Y después esto. Y después el fruto. Y tranquilo. Hay gente que se esfuerza. Ay, ¿sabes por qué tanta lucha? ¿Por qué te esfuerzas tanto? Porque todavía no has reventado. Todavía no has cortado con ese pecado que tienes, que traes desde hace tiempo. Cuando tú seas libre del pecado, vas a ver la santidad como un fruto natural. La santidad es natural en Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. La santidad tiene que ser natural en los verdaderos cristianos que han sido libres del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. No hay cuestión de que lo decimos y todavía vivimos en tinieblas. No. Tiene que haber un saque.
Tiene que haber un reventamiento, tiene que haber un traslado, tiene que haber una transformación. Y cuando tú apareces, ¡pum!, apareciste en la luz. ¿Y esto cómo apareció? Bueno, eso es lo que produce el traslado. Tú no encendiste la luz se puso automáticamente. ¿Por qué? Porque tú tomaste la decisión de salir de las tinieblas, te cansaste de las tinieblas y entraste a un lugar donde está lleno de luz, que la luz es Cristo Jesús. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy hablando? Ahora escuche bien lo que voy a decirle. ¿Por qué es necesario esta palabra? Estamos entrando a Guatemala. Estamos conquistando la ciudad de Houston. Estamos decretando que gente viene del norte, del sur, del este y del oeste. ¿Me estás entendiendo? Cuando esta gente venga, que vean en ti la imagen del que te creó. A su nombre. Ahora te voy a hablar algo importante. ¿Cuál es o cuál tiene que ser nuestra responsabilidad hacia los pecados o hacia el pecado? Hay 8 cosas que tú eres responsable de hacer. Si tú no haces estas cosas, si tú vives una vida en el mundo sin poner en acción lo que ahora vamos a leer, el pecado te va a destruir. Estas cositas o estas 8 cosas que nosotros tenemos que hacer, no las puede hacer alguien por ti. Estas cosas las determinas tú hacer. Dios no la va a hacer por ustedes. Dios no la va a hacer por mí. Es mi responsabilidad. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Vamos, diga conmigo, responsabilidad. La primera responsabilidad que nosotros tenemos es apartarnos del pecado. Necesito de ti, como la gaviota necesita del mar para vivir. Necesito de ti, como la golondrina necesita del viento a su favor para jugar. Necesito de ti, como el labrador espera la lluvia para vivir.